Julián, a Jamie, gracias a Freddy por esta invitación, porque realmente es un tema apasionante, básicamente me llama muchísimo la atención y me encanta estar aquí por dos razones. La primera, porque desde Swiss Contact siempre hemos trabajado desde su inicio, hace más de 60 años, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de competencias, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades, pero habilidades para crecer, para ayudar a insertarse en el mercado laboral o para ayudar a generar emprendimientos. Ese ha sido un trabajo de Swiss Contact que arrancamos el primer proyecto en la India con todo el tema de ingeniería de precisión, luego en formación agrícola en Costa Rica y Perú. Entonces siempre unos convencidos de que a través del talento humano, a través del capital humano se logran estas grandes transformaciones. Y la segunda razón por la que me llama muchísimo la atención estar aquí es porque a lo largo de estos 2 días en este fascinante encuentro hemos escuchado que sí o sí se tienen que venir grandísimas transformaciones, que tenemos que estar hablando de sostenibilidad, tenemos que estar hablando de inclusión, que el mundo cambió y no podemos seguir como lo estábamos haciendo, pero no hemos hablado de cómo. Y el día de ayer yo estuve hablando con Mauricio, con Adriana, y me encantó escucharles el cómo, el ya saber cómo se puede hacer y cómo muchas empresas están generando cambios en el capital humano con todo este enfoque de sostenibilidad y de inclusividad. Entonces, me parece que tendremos un panel fascinante si logramos transmitir a este público tan interesante todas esas ideas inspiradoras que ustedes me comentaban el día de ayer y que lograron llamar la atención en cómo vamos a implementar y cómo vamos a poder seguir creciendo, porque aquí el debate no es crecer o no crecer, sino por supuesto crecer, pero quizás sí se nos olvidó el crecer para qué. Crecer para transformar vidas, crecer para mejorar vidas, crecer para ser más inclusivos, porque los indicadores que nos mostraban un poco esta mañana y los que no estaba convencido definitivamente hoy con el de esta mañana de Hernando José Gómez, de ver que el 70% de la población en Colombia está en la pobreza o en la parte de vulnerabilidad, pues es una cifra muy alta a la que ya no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos seguir mirando para otro lado, sino que tenemos que generar ese crecimiento que sea inclusivo. Entonces, sin más, yo quisiera presentar a ese panel de lujo que me acompaña el día de hoy, y quisiera empezar por ti, Adriana, para que nos cuentes un poco esa actividad que hace Asocajas y ese poder de transformación a través de la gestión integral del capital humano en Asocajas y a través no solo de las 43 cajas de compensación afiliadas, sino también a través de toda la cantidad de empresas que aportan a ustedes. Entonces quería que nos contaras un poquito cómo ha sido justamente esa transformación en ese capital humano en Asocajas y hacia dónde deberíamos seguirnos moviendo. Buenos días. Yo saludo de manera muy especial a Julián Domínguez por esta invitación a este congreso tan importante de Confecámaras, al presidente de la Junta Nicolás Uribe, a todas las cámaras que nos acompañan hoy, sus equipos de trabajo, los empresarios. Los sistemas de protección social comprensivos en el mundo no solamente trabajan con temas como la salud o las pensiones, que es a lo que todos, la mayoría, estamos acostumbrados, sino que esos sistemas de protección social comprensivos también se ocupan de algo que se llaman las asignaciones familiares. En Colombia, esas asignaciones familiares están a cargo de las cajas de compensación familiar como unos operadores privados que lo hacen posible, pero que opera gracias al aporte que hacen ustedes, los empresarios. Esos aportes en Colombia tienen destinación específica y van a muchos rubros y a muchas destinaciones, y una de ellas tiene que ver con un fondo muy poco conocido, que es el Fondo de Promoción al Empleo y Protección al Cesante. Un porcentaje de ese 4 se va para allá. Y ahí lo que hacemos es trabajar en políticas activas y pasivas de empleo. Cuando hablo de políticas activas de empleo, hablo de 2 cosas fundamentalmente: capacitación y, en segundo lugar, hablo de agencias de empleo, la posibilidad de conectar la oferta con la demanda.
Y ahí empiezan los problemas. Esta mañana hablábamos mucho, nos hablaba María Fernanda Mayhuasca de la informalidad y veíamos esa informalidad tan alta. Pero si uno le hace ese zoom a la informalidad, se da cuenta que hay informales de todo tipo. Hay informales voluntarios, que son esas personas que producen ingresos pero que no quieren estar en la formalidad porque quieren evadir unos pagos. Pero también hay una formalidad de subsistencia. Hoy en día en Colombia, en el área rural, los niños desertan del colegio en 5º año de educación básica primaria. Y entonces vemos que la informalidad en el campo es del 85%. Y eso ahí radica el problema, estructuralmente radica en la educación en Colombia. Y en los cascos urbanos, la deserción se produce entre el 7º y el 9º grado. De manera que lo que Colombia necesita, veíamos hace poco, necesita crecer, necesita mejorar sus niveles de exportación. Nuestros niveles de exportación son muy bajos. Pero todo eso, les decía, tiene que ver con la educación. Y necesitamos hacer un zoom en la educación. Cuando miramos los números de las agencias de empleo, el año pasado se registraron 560.000 hojas de vida y solamente pudimos colocar 300.000 personas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado hacer un match entre la educación y lo que el sector productivo necesita. No ha sido posible hacer entender que nuestros sistemas de educación tienen que modificarse precisamente para responder a las necesidades del sistema productivo. En Barranquilla, la semana pasada, teníamos 3.000 ofertas de empleo para personas que trabajaran jóvenes en un call center y no pudimos encontrar a chicos que tuvieran un bilingüismo que les permitiera acceder a trabajar en esos call centers. Entonces ahí, por ejemplo, ya lo dejo para que sigamos en esto, y es el tema de qué nos está pasando, por qué no estamos escuchando. Lo segundo, mirábamos cómo tenemos de esas hojas de vida que pudimos colocar solamente 125.000 mujeres, y nos decía María Fernanda, tiene que ver con los temas de cuidado. En efecto, las mujeres son las que llevan la carga del cuidado en sus hogares. Cuidan los niños, cuidan los adultos mayores, cuidan las personas con discapacidad, y en eso la sociedad tiene que hacer un zoom para crear soluciones innovadoras. En el distrito de Bogotá, por ejemplo, Amalia, se está haciendo un programa muy interesante que se llama Las Manzanas de Eva, y es cómo logramos, por ejemplo, que cerca al lugar de trabajo existan guarderías, existan lactarios, las personas puedan ir fácilmente y desplazarse a instituciones de salud, cómo logramos que los colegios y las escuelas estén cerca de los trabajos de las mujeres para mejorar el tema. Y el tema de desempleo de jóvenes, como les decía, tiene todo que ver con la educación. Ustedes pueden crear todos los incentivos tributarios que quieran, pero si no es posible avanzar en ese tema de la brecha que hay en educación, no lo vamos a lograr. Gracias, Adriana. Así es, y quizás más adelante entonces seguimos con la pertinencia de la educación y ahí qué podemos hacer, porque con unas tasas de desempleo altas como las que hemos visto y muchísimo más altas, el doble casi, para la población juvenil y para las mujeres, no tendría sentido que estuvieran quedándose tantas vacantes y cuando se abren unas vacantes no pudiéramos llenarlas, y justamente pues es ese tema, la falta de pertinencia en la educación, pero vamos a abordar más adelante qué herramientas podemos seguir construyendo, y entre ellas un tema que nos ha apasionado muchísimo y donde hemos encontrado un eco muy grande con Confecámaras y con el doctor Julián, que es todo el tema de educación dual y formación dual, un tema que yo atribuyo gran parte del éxito de la economía suiza a este modelo de formación y de educación dual, así como lo tienen otros países como Alemania, Austria y Corea. Entonces yo creo que hay unos temas muy inspiradores, pero hay que empezar a romper algunas barreras acá, un tema de mentalidad y cultura muy importante, porque siempre estamos pensando que si no somos economistas, médicos o abogados, entonces no tuvimos éxito en la vida. Entonces empezar a romper muchísimos paradigmas y empezar a generar
el capital humano que necesita Colombia para verdaderamente crecer de una manera sostenida, para generar productividad y para generar competitividad. Para la segunda pregunta, yo quisiera en este mismo tema de gestión de capital humano, porque nos tocó, Mauricio, aquí todos estamos hablando que qué alegría volvernos a encontrar presencialmente y claro que qué alegría, pero no somos los mismos. Este tiempo es como si hubiera pasado un huracán encima y yo recuerdo el último congreso de hace 2 años y me encuentro con que no solo están todas las complejidades asociadas a la pospandemia, sino que además estamos en cambio climático, además estamos en una amenaza de recesión internacional y para completar estamos en guerra de Ucrania y al parecer esa tensión entre China, Taiwán y Estados Unidos que también se nos viene encima. Entonces, qué alegría volver a encontrarnos, pero nos encontramos con unos retos gigantes a los que hay que hacerles frente y es un desafío mayor donde sí creemos que son las empresas, que son justamente las moldeadoras de ese cambio social donde se puede generar esa transformación que requiere pues, particularmente el país. Y ahí en el tema de gestión de capital humano, y lo decían esta mañana creo Claudia Lozano, mencionaba es que hay que trabajar con propósito y nuestras empresas deben trabajar con un propósito y un propósito superior. Y esto es, no solo vamos por un tema económico y de crecer, que sí, que es importante y que claro que debemos tenerlo, sino también para cambiar vidas, para ser felices trabajando y para estar haciendo nuestro aporte. Y justamente en ese sentido va mi pregunta, Mauricio. Mauricio es el director de una empresa fascinante que se llama Biocírculo y con una nueva problemática de esa que nos enfrentamos también, que es el tema de cambio climático, pero tienes una empresa fascinante donde todos surge alrededor de tener un propósito superior, un propósito muy grande que ayuda a transformar. Entonces, Mauricio, gracias por estar aquí. Quisiera que compartieras con nosotros acerca de Biocírculo. Amalia, muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer a Confecámaras, al doctor Julián Domínguez, por este evento tan magnífico que nos recarga de ideas nuevas, nos reconecta con personas valiosas, nos genera nuevos contactos. En fin, muy positivo este evento y quiero dar las gracias. Amalia, bueno, para contarte acerca de Biocírculo, Biocírculo es una empresa colombiana que se dedica a producir resina plástica reciclada y utiliza botellas postconsumo como materia prima. Botellas postconsumo que recoge la cadena de reciclaje del país, conformada por los recicladores de oficio que vemos todos los días haciendo una muy bonita labor a la cual tenemos que apoyar. Posteriormente ellos entregan su material a unas bodegas de acopio que están distribuidas en distintas partes de la ciudad y ellos son los que nos suplen a nosotros de esa materia prima que son botellas que todos nosotros utilizamos en nuestras casas o en nuestros negocios y las disponemos. Con eso nosotros producimos plástico reciclado, resinas en forma de pellets, en forma de hojuela, la cual vendemos a la industria nuevamente a clientes importantes a nivel nacional, a nivel del extranjero, que utilizan esa resina para reemplazar totalmente o parcialmente el uso del plástico virgen. Entonces, esto es un claro ejemplo de economía circular, es un claro ejemplo de una empresa que tiene triple impacto, es decir, impacto económico, impacto social y impacto ambiental. Y ahí un poco conecta con lo que me preguntabas y es con trabajar con propósito. Creo que el propósito de Biocírculo, por su razón de ser, es un propósito muy bonito, es apoyar a toda esta comunidad de recicladores, es apoyar al medio ambiente evitando la contaminación y es ese el motor de cada uno de nosotros que trabajamos en Biocírculo, el que nos motiva todos los días a ser mejor, a tratar de seguir creciendo la empresa, a llegar a nuevos clientes, a nuevos mercados, a seguir creciendo. Entonces, también lo decía la panelista anterior, cuando hay un propósito de fondo distinto netamente a retornos económicos, creo que todo el tema cambia. Entonces, también la invitación un poco es a que cada empresa, cada trabajador identifique cuál es su propósito y sea ese su motor para seguir trabajando, para superar las dificultades. Entonces,
Eso es lo que quería mencionarte respecto al propósito, a trabajar con un propósito, que eso sin duda nos impulsa muchísimo más que cualquier otra cosa. Gracias, Mauricio. Y a mí me encantó cuando me contabas toda esta experiencia, porque es que además es una empresa que está exportando a 4 mercados, si no recuerdo si puedes complementarme un poquito en esto, que está creciendo muchísimo y que el tema de educación y de formación de capital humano es fundamental, pero además está en la base con los recicladores, están yendo de los recicladores a formar, porque en ese reciclaje hay que reciclar de una manera precisa para poder que sea útil y para poder transformar y para poder vender, y entonces están los recicladores en continua formación, pero además también adquiriendo capital, están adquiriendo máquinas compactadoras, están adquiriendo carros para poder transportar, y son ellos los que están haciendo ese negocio y estamos transformando vidas, y a partir de ese propósito superior, lo que me parece también muy interesante es cómo conectas con la comunidad para empezar a romper esos estigmas, ese estigma de que el reciclador lo ve uno cerca a su casa y uno agarra el bolso porque, y cuando están haciendo un trabajo increíble de aportar a lo que se nos vino y que ya es inminente, que es el cambio climático, y que todos tenemos que sí o sí pues aceptar esos compromisos que se vienen. Entonces, creo que eso es extremadamente motivado. ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa, Mauricio? En este momento somos 170 empleados directos y trabajamos con 150 centros de reciclaje, que son bodegas y centros de acopio, que representan a más de 2.000 familias recicladoras. Bueno, si quieres, ahorita ahondamos un poquito más en esa transformación. Gracias. Para contestar tu primera pregunta, en este momento vendemos el 70% de nuestra producción en el mercado local, mercado nacional, y estamos exportando a 4 países. Estamos exportando a Estados Unidos, a Brasil, a Chile y a Costa Rica. Y vale la pena aclarar que todo es material postconsumo recogido localmente por los proveedores, que son los recicladores. Es decir, que no estamos importando nada de mal llamado basura de afuera, sino que todo lo estamos recogiendo al interior del país, y antes estamos exportando ya materia prima de calidad hacia afuera. Y como tú lo decías, pues el corazón de nosotros como empresa son esta base de recicladores, que son los que hacen la labor. Es una labor supremamente valiosa, supremamente digna, que todos nosotros tenemos la responsabilidad de aportar a que cada vez sea de una manera más profesional, que cada vez sea de una manera más digna para las personas que hacen este trabajo. Quiero contar un poquito la historia de Biocírculo. Biocírculo, desde sus inicios, ha querido estar muy cerca de toda la comunidad de reciclaje y los ha apoyado, digamos, de manera directa a través de capacitaciones técnicas, a través de estar presente en días especiales como los días de los niños, días del reciclador, día del padre, etcétera. Son personas que, por más de que demos esto por sentado, a veces estas personas, esa es una oportunidad de disfrutar la vida y generar un momento alegre. Pero fue después de cuando empezó la pandemia. Nosotros afortunadamente pudimos seguir trabajando durante toda la pandemia, no tuvimos ni un solo día la planta cerrada. Fue en ese momento que reflexionamos y vimos la gran labor que estaba haciendo esta gente, vimos los riesgos que estaban corriendo ellos trabajando en la calle, en donde se nos ocurrió una idea, un sueño, y era que queríamos ampliar el alcance de lo que nosotros actualmente hacemos por los recicladores e invitar a toda la comunidad, a todo el país, para que lo haga. Entonces, este gran sueño se llama la Comunidad Biocírculo, y esta Comunidad Biocírculo es un proyecto de largo plazo que lo que busca es unir a distintos actores de la sociedad en pro de una buena calidad de vida para los recicladores y en pro de el medio ambiente, de que podamos seguir cada vez más reciclando más y más materiales. Entonces, rápidamente, para resumir, en esta Comunidad Biocírculo, que tenemos una página web, tenemos una aplicación que la pueden descargar de las distintas tiendas de Android y de Apple. En esta Comunidad Biocírculo ofrecemos a cada actor de la sociedad, voy a mencionar los 3 principales, los consumidores, las empresas y la comunidad de recicladores, que son
recicladores de oficio y asociaciones de recicladores, ofrecemos un espacio para que cada actor pueda llegar a aportar a esta comunidad. Entonces, muchas veces nosotros como ciudadanos o como empresas queremos ayudar, pero no tenemos el vínculo directo con ese reciclador, con esa persona que hace un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, para los consumidores ofrecemos la oportunidad de tener experiencias ambientales que van muy ligadas a todo el trabajo de los recicladores. Ahí pueden, por ejemplo, participar de limpiezas de parques, limpiezas a humedales, sembratones de árboles. También tenemos un espacio en la comunidad Biocírculo que es un espacio de formación, donde le enseñamos al consumidor cómo puede reciclar, cómo puede hacer una buena separación en la fuente, cómo esas acciones pequeñas tienen un gran impacto a lo largo de la cadena. Ofrecemos también una tienda donde los consumidores puedan comprar productos ecológicos. Y luego, lo más importante, ofrecemos a los consumidores una llegada a personas, a recicladores, en donde ellos pueden hacer una donación directa, que puede ser una donación va desde mercados, kits escolares, juguetes para sus hijos, y nosotros en nombre de esa persona, de ese donante, pues hacemos entrega y mandamos notas de agradecimiento para la persona que hace la donación. Igualmente para las empresas ofrecemos algo muy similar y es una especie de servicio de responsabilidad social. Hay muchas empresas que quieren ayudar pero no tienen la infraestructura, no tienen un departamento de responsabilidad social, entonces lo que nosotros hacemos es acercarlos y les brindamos una oportunidad para que puedan llegar a los recicladores. Y finalmente, dentro de la comunidad están los recicladores y las bodegas de reciclaje. Ellos son los beneficiarios número 1 del programa. Dentro del programa también tenemos un programa de lealtad de nosotros con ellos, en donde les otorgamos puntos por cada kilo de material que nos vendan, puntos similares a los que nosotros acumulamos cuando compramos en algún supermercado o cuando volamos en avión y ganamos millas. Y con esos puntos, tanto los recicladores como las bodegas pueden reclamar premios que van desde premios que les sirven para su familia, electrodomésticos, etcétera, como herramientas de trabajo. Entonces, vemos el tema, finalmente la comunidad Biocírculo, ¿qué es? Es un tema que lo vemos como una inclusión, en donde queremos que toda la sociedad participe a hacer mejor la vida de esta gente que hace un trabajo supremamente digno y que a veces, lamentablemente, es un trabajo invisible. Entonces yo quiero mandar un mensaje a cada uno de ustedes y es que cuando vean el reciclador que esté en su casa, sean amables con la persona, ojalá supieran el nombre de la persona, del reciclador que les recoge en su casa. Esa persona tiene un trabajo muy digno. Y finalmente la visión de largo plazo de la comunidad Biocírculo es poder hacer que esta industria surja y poder hacer que los recicladores ya sean unos empresarios, unos emprendedores que ofrezcan un servicio mucho más tecnificado, mucho más eficiente, de mucho mejor calidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Y yo quisiera volver porque me extendiste un poco al tema de inclusividad, que era el que seguía, pero quizás retomar cuando estás hablando de este tipo de trabajos, también muy relacionado con el tema de capital humano, porque se están generando todo este contexto del cambio climático y todo este contexto que estamos viendo genera la necesidad de nuevas competencias, estamos hablando ahora de empleos verdes, estamos hablando ahora de que debemos desarrollar nuevas habilidades y justamente quisiera por eso volver al tema de capital humano, Adriana, para preguntarte un poco cómo desde Asocajas y desde lo que vienen trabajando ustedes con las empresas aportantes, podemos trabajar en cerrar esa brecha de la pertinencia de la educación y lo que están buscando las empresas. Siempre me llama la atención esta encuesta de Manpower, que en lugar de disminuir siempre aumentan los indicadores. Yo no recuerdo, doctor Julián, la última creo que fue el 80% de los empresarios en Colombia dicen que no consiguen personal que necesitan para sus empresas, 80%, pero al mismo tiempo estamos hablando de un desempleo juvenil del orden del 24%, entonces
algo claramente no está bien, algo claramente estamos haciendo mal, algo claramente no hay una comunicación y hay una desconexión entre la academia, las instituciones empresariales y lo que las instituciones de educación superior, perdón, y lo que necesitan los empresarios, esa generación de las habilidades que ellos necesitan, en algo estamos fallando. Y ayer nos encarretábamos un poco hablando, Adriana, sobre una de esas posibles soluciones, o es la formación para el trabajo, o la formación dual, o las diferentes formaciones que existen para cerrar esa brecha y poder ser productivos. Yo recuerdo, antes de darte la palabra, muy específicamente el caso de Costa Rica, de cuando decidió que una de sus sectores para crecer era software, y que el mismo presidente se fue a buscar esa inversión, y cuando llegaban ellos a Costa Rica decían, lo primero que necesito son 5.500 ingenieros de sistemas, necesito, entonces ya se iba a la academia y tómele, tengo sus 5.500 ingenieros de sistemas, o de las habilidades que sean, pero ese constante hablar entre el empresariado y la academia, o esas respuestas como la que tiene el modelo suizo de la formación dual, donde desde el inicio, desde que son niños, se está generando ese modelo. Entonces quisiera que me hablaras de eso. Tengo que formarme para una habilidad para manejar. Bueno, yo le quiero preguntar al auditorio, ¿cuántos de ustedes son abogados, administradores, contadores? ¿Ninguno? ¿Economistas? No, los ingenieros están en mi rango que aguanta. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque el problema que tenemos es que estamos educando profesiones liberales porque nuestra cultura desde la República ha sido que es muy importante ser abogado, ser economista, ser contador, y está muy bien. Las sociedades tienen que contar con esas profesiones liberales. Pero si una sociedad se quiere desarrollar, crecer y ser productiva, necesita de otros conocimientos y de otras habilidades que tienen que ver con precisamente aquellas que requieren esos sectores para crecer. En Colombia estamos acostumbrados al profesional universitario y sentimos que si nuestros hijos no van a una universidad y se gradúan como profesionales universitarios, pues no van a completar ese desarrollo que todos deseamos para nuestros hijos. Pero los países que tienen tasas de crecimiento alto tienen más tecnólogos y más técnicos. Y entonces lo que ha pasado es que nosotros hemos respondido a esa cultura y estamos acostumbrados a ese tipo de formación. La formación dual es un tema en el que están trabajando mucho las cajas de compensación, y es la forma de avanzar a que las personas tengan en su desarrollo vocacional la oportunidad de generar habilidades y competencias. Habilidades que tienen que ver con sus destrezas, con oficios conocidos, con saberes conocidos. Muchos de ustedes, por ejemplo, necesitan profesionales que sepan de programación Java. Necesitamos que un joven esté 11 o 12 años en el colegio y 5 años en la universidad. Yo creo que no. Yo creo que no, y ya el país está comprendiéndolo y está avanzando. Y precisamente el año pasado sale una ley que nos trae el Sistema Nacional de Cualificaciones. Y es un sistema donde vamos a empezar a ver que ya se han trabajado una serie de catálogos con algunos sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector de la construcción, el sector farmacéutico, el sector llamado de la economía naranja, para entender qué es lo que de verdad necesita este sector productivo para crecer. Porque podemos seguir hablando de muchos temas económicos, pero no podemos descuidar la educación. Entonces, esa educación dual, ¿a qué nos lleva? A que ustedes como empresarios se comprometan en la formación y en la capacitación. El sistema dual lo que hace es que hay una
digamos que no solamente la persona está formada en temas teóricos, sino que también puede desarrollar habilidades prácticas y que una parte de la formación se realice precisamente en la empresa y que el empresario se haga responsable de esas personas a las que está formando. Fíjense que ya no salimos de la institución educativa, nos salimos del aula para llegar a la empresa, para llegar al autoaprendizaje, donde probablemente no tenemos currículos rígidos, pero sí estamos generando unos objetivos de calificación donde esas personas rápidamente pueden insertarse en ese sistema productivo de cada empresa, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Finlandia. Nosotros visitamos Finlandia hace dos años y lo que veíamos era ese compromiso de la empresa en formar personas y en cómo les iban abriendo la posibilidad que esas personas inclusive se fueran quedando a trabajar en esas empresas. Un líder de eso era Nokia con su 5G y veíamos a todo ese semillero de personas que estaban trabajando allí. También hay otro aspecto, además de la educación, que me parece interesante y que tiene que ver con el tema del liderazgo. En Colombia hemos entendido que el liderazgo está en la punta de la pirámide y tenemos un líder que es como el líder de una secta religiosa, donde todos miramos arriba y decimos, no, qué maravilla este líder, pero tenemos que aprender que el liderazgo hoy en día tiene que estar en todas las capas de esa pirámide. Y que un líder es mejor en la medida que mire hacia abajo, que esté al servicio de las personas que trabajan con él y que formemos más capacidad de liderazgo en esas bases de la pirámide. ¿Por qué? Porque esas son las personas que se contactan con nuestro cliente, esas son las personas que hacen los negocios. Entre más capacidad de liderazgo haya en esa base de la pirámide, pues mucho más rico, digamos, va a ser el beneficio para la empresa. Y entender que hoy en día el líder no pastorea ovejas. Antes esas ovejas, que éramos nosotros, los de la generación de la guayaba, nosotros éramos juiciositos, disciplinados, íbamos para donde el líder nos decía. Hoy en día el líder tiene que aprender a pastorear gatos. Son personas anárquicas, son los centennials y los millennials, donde son personas que tienen otras expectativas, van por otros caminos, y los líderes tienen que empezar precisamente a capitalizar esas habilidades y competencias y entender que los ambientes de trabajo han cambiado. La relación laboral nos habían dicho que tenía como uno de sus principios el estar 8 horas de trabajo en un mismo sitio, y resulta que la pandemia nos ha mostrado que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, que podemos trabajar en cualquier momento y que estas nuevas formas de trabajo hay que comprenderlas. Y el sistema laboral también lo tiene que comprender, Amalia, porque vemos que desde hace 30 años todo este tema de la formalidad, todo se ha concretado, o la puerta de entrada a la formalidad es el contrato de trabajo. Y resulta que con estas nuevas formas de trabajo esa relación laboral ha cambiado y necesitamos líderes que entiendan que esas formas de trabajo han cambiado. Yo dejo hasta ahí para… Muchas gracias, Adriana. Muy interesante lo que nos cuentas, y un poco a través de la experiencia y el modelo que venimos trabajando con Confecámaras, con el Consejo Privado de Competitividad, con pilotos anteriores que tenía Nestlé y la Embajada Suiza, con esfuerzos de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la Universidad de la Uniempresarial, otras como la von Humboldt. Tenemos ya universidades y ya hablando este tema desde hace muchos años, pero todavía muy pocos graduados. Nos decía el otro día el rector de la Uniempresarial que solo 2.000 graduados, pero con unos resultados también impresionantes, porque el 80% de sus graduados logra ubicarse en los 3 meses siguientes a que se gradúan. Entonces, ¿qué falta ahí para enganchar y enamorar a más empresarios, a más universidades que se metan en este modelo, y que encontremos que este tema puede ser un gran detonador, y que es ahí donde está gran parte de la problemática de Colombia, y que puede ser una solución importante si logramos unir a empresarios, si logramos montar más universidades en este tema y empezamos a generar
una educación pertinente para un mayor crecimiento y para un mayor crecimiento sostenible e inclusivo, porque tiene que ser sí o sí el apellido ahora de ese crecimiento por las cifras que vimos hoy que se están recrudeciendo, y por supuesto pues también por todos los otros factores que se hace que sea un desafío mayor, y tú lo mencionabas, a todo el tema de cambio climático, a todo el tema de lo que nos dejó la pandemia, hay nuevos desafíos como el trabajo multigeneracional, que es muy diferente al que nos tocó a nosotros, y tú lo mencionabas muy bien, y es que los centennials y los millennials no son como a uno le decían antes, guarde su empleo toda la vida, y ahí compró su casita, y de ahí formó su familia, y de ahí hizo todo. Ahora no, ahora ellos quieren ir muy rápido y yo necesito un trabajo urgente que me lo den ya, pero que tú decías, pues después de la clase de yoga yo miro si lo puedo revisar o no, y bueno, pues si no es así, pues me cambio y ya mañana le renuncio y me voy a otro lado. Está el tema del trabajo remoto. Esto cambió y cambió muchísimo y exige un poco, como decía esta mañana Hernando José Gómez, pensar diferente y tener soluciones diferentes, porque no podemos seguir lo mismo con un contexto de cambio tan mayor. Y ahí volvemos al tema, que porque este panel es capital humano, inclusión, al tema de inclusión, y vuelvo a ti, Adriana, para hacerte esta pregunta, y es un poco, todos somos conscientes que vivimos de alguna manera rodeados de diferentes formas de discriminación, a veces son muy sutiles, a veces son grotescamente evidentes, y nos pasa mucho, y acá, perdón doctor Julián si le armamos un poquito una revolución femenina, pero nos pasa mucho a las mujeres. Estoy en ese Club 30 que se llama, que también ha apoyado la Cámara de Comercio de Bogotá, que promueve el liderazgo de más mujeres en juntas directivas, de llegar por lo menos el 30% de las mujeres en Colombia que hagan parte de las juntas directivas, pero no solo porque es una cifra que tiene que estar ahí fija, sino porque genera transformaciones grandes la mirada desde el punto de vista de una mujer, que es realmente diferente, pero muy, muy importante. Entonces hay una deuda pendiente, y en este momento de cambio es el momento de acometer esa tarea pendiente y acometer esa deuda pendiente, y son discriminaciones a veces no tan evidentes, pero realmente crean abismos de oportunidades entre hombres y mujeres, que es importante atender. Entonces yo ahí te quería preguntar, Adriana, y dejar que te entusiasmes con este tema para cómo vamos cerrando en inclusión. Ahora hablamos de mujeres, pero posteriormente hablamos también de todas esas discriminaciones que hacen parte, y además en un país como Colombia, donde tenemos que empezar a incluir a tanta población vulnerable, donde está el tema de la paz, cómo vinculamos también a los excombatientes, cómo hacemos que realmente podamos generar cambios y transformaciones grandes a partir del crecimiento y del apoyo de las empresas. Aló, ya. Bueno, yo les voy a lanzar otra pregunta. La pregunta es, quiero que todos imaginen al CEO, al líder de una empresa colombiana, se lo imaginen físicamente. Unos segundos, imagínense cómo es esa persona. Y también preguntarles cuántos de ustedes, cuando les pedí que se imaginaran esa persona, se imaginaron un hombre. ¿Ninguno se imaginó un hombre? Estoy segura que la mayor parte de este auditorio imaginó que era un hombre. No sé quién imaginó que fuera una mujer entonces. Una señora, dos. Y cuando imaginaron ese hombre, ¿imaginaron que ese hombre tenía una discapacidad? Creo que no. ¿O imaginaron que era de un color distinto al que tradicionalmente estamos acostumbrados, trigueñito, que era negro, que era hindú? Resulta que la inclusión laboral tiene que ver mucho con nuestros cerebros y no nos damos cuenta. Nosotros cargamos con una carga cultural muy fuerte y los cerebros se van acostumbrando a pensar de esa manera.
De hecho, cuando yo hice la pregunta, dije, imagínese el CEO, como si fuera un hombre. Yo formulé la pregunta de alguna manera, de manera teledirigida. Y eso le pasa a nuestros cerebros. Los cerebros se manejan en automático. Y por eso es muy importante entender la importancia de reconocer nuestros sesgos dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. Si somos capaces de reconocer los sesgos, podemos luchar contra los sesgos. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en nuestras agencias de empleo y nos dimos cuenta que nuestros orientadores tenían sesgos. Si tenían la hoja de vida de un hombre o una mujer, era una cosa automática, mandaban la hoja de vida del caballero. Si tenían una persona de color blanco, de color negro, mandaban automáticamente la de color blanco. Y la de la persona discapacitada generalmente estaba al final. Eso significa que tenemos que hacer esfuerzos conscientes por mejorar precisamente la posibilidad de que a través de nuestras oficinas de recursos humanos puedan entrar personas con diferentes condiciones, porque la diversidad no es otra cosa que riqueza. Yo les recomiendo un libro de Iris Bonet, se llama Lo que sí funciona. Ella nos cuenta, por ejemplo, cómo en las orquestas sinfónicas o filarmónicas solamente entraban hombres. Y solamente hasta que empezaron a hacer una serie de audiciones a ciegas, pudieron entrar más mujeres a las orquestas filarmónicas. Y también cómo manejamos nuestros lenguajes. En un pueblito de Estados Unidos estaban buscando más profesores, hombres para unos jardines infantiles, y el aviso que pusieron fue: se necesitan maestros sensibles y que sepan escuchar. Y no se presentó ningún señor, porque consideraban que ser sensible y saber escuchar era una condición más femenina que masculina. Y pasan el mercadeo, por ejemplo. Una famosa marca de gaseosa sacó bueno, ya voy a decirlo, Coca-Cola Light, y todas las consumidoras, o quien consumía más la Coca-Cola Light, eran las mujeres, porque se pensaba que las mujeres siempre estábamos pensando en el aspecto físico y en la dieta, y cambiaron su nombre y ahora estamos hablando de Coca-Cola Cero. Y cambiaron el color y ahora los hombres consumen más Coca-Cola. ¿A qué voy? A lo que nos dice Iris Bonet. Conscientemente en las organizaciones podemos hacer unos ejercicios. Cuando se dice que tenemos que tener el 30% de población femenina en una institución, están diciéndole a nuestro cerebro que tiene que cambiar. Y ya creo que empezamos a hacerlo de manera orgánica. Lo mismo pasa con otros temas, digamos, otro tipo de inclusiones que debemos hacer. Ella lo que recomienda es que si en la base de la pirámide tenemos no sé, 40% de mujeres, en la siguiente línea tratemos de mantener esos 40 o por lo menos 30, y así vamos a ir cambiando las configuraciones de nuestras empresas. Muchas gracias, Adriana. Iris Bonet, a propósito, una escritora suiza, economista del comportamiento y de cómo generamos todos estos cambios. Justamente en este club de liderazgo de mujeres de Club 30, nos contaba el presidente del Banco de Colombia de empezar a obligar a esos cambios de comportamientos, y lo hacían recibiendo las hojas de vida, pero el Departamento de Recursos Humanos tapaban la primera parte donde uno dice su nombre, la edad, no se pone foto, o sea, tapaban esa parte y escogían y seleccionaban, los criterios eran solo de acuerdo a lo que contenía su hoja de vida y la pertinencia, y ha generado realmente transformaciones, porque lo que tú dices, hay sesgos muy marcados, venimos de culturas patriarcales, que son inconscientes, no son… no que los hombres sean malos ni nada por el estilo, pero hay unos comportamientos inconscientes que es importante cambiar, y hay herramientas para eso, y por eso decía que me gustaba tanto este panel, porque es el cómo, que estos día y medio escuchamos el qué hay que hacer y qué hay que hacer. Educación, que es fundamental, capital humano, que es fundamental, que hay que hacer sostenibilidad, que sí o sí tenemos que tener un enfoque sostenible, porque se están agotando los recursos porque la crisis nos llegó ya, y lo estamos viendo en las sequías y los estamos viendo en los cambios dramáticos del clima.
pero son cambios que sin duda alguna hay que hacerlos y que ustedes ya los implementaron. Y vuelvo a Mauricio. Mauricio, y vuelvo a ti por el tema justamente del cambio climático, porque cuando decimos de esa generación de nuevas habilidades, estamos hablando, y nosotros desde Swisscontact, ahora en cada proyecto tenemos que volcarnos. En todos los proyectos tenemos captura de carbono, pagos por servicios ambientales, tenemos que estar en todos estos componentes ambientales, pero pues por supuesto también sociales y económicos. Entonces, en cómo continuar generando este crecimiento, pero garantizando la integralidad de los recursos para el futuro. Este es como uno de los grandes retos, y sin duda, como decía anteriormente, son las empresas, esas moldeadoras de esos comportamientos, las que nos van a decir hacia dónde nos vamos. Son ustedes, y son ustedes con estos montones de ejemplos. Entonces yo quería, Mauricio, que tú un poco nos contaras acerca de esos cambios, porque empezaron ya en Colombia tenemos, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, que exige que los empresarios tendrán que reciclar el 30% de todo lo que es papel, cartón, vidrio, pero ya hay empresas también haciendo negocios con todo ese tema de cambio climático. Entonces, quería preguntarte justamente eso, ¿cómo encuentran ustedes esas oportunidades? ¿Cómo empiezan a formar además a la base a los recicladores? Y cómo pensaste en todos esos cambios, y cómo invitas tú a los empresarios que hay aquí y a las cámaras de comercio, cómo pueden apoyar a generar todos estos cambios que se están dando y acelerarlos, porque no va a haber otra manera de crecer. Bien, yo creo que el tema de este congreso, que es Colombia próspera y sostenible, lo dice todo, y es: todos queremos economías que sean sostenibles, todos necesitamos eso para tener una mejor calidad de vida. Entonces, asimismo, todas las empresas necesitan poner, por ejemplo, sus productos en empaques. Y quiero extenderme un poquito, pero quiero mandar un mensaje, y es: el plástico muchas veces ha sido satanizado de manera injusta, porque finalmente es un material muy noble, es un material que presta un servicio a nosotros los ciudadanos, y es un material que se deja reciclar, es un material que se puede volver a utilizar para lo mismo para lo que fue hecho. El problema del plástico no es el plástico, el problema es que como sociedad no tenemos una buena forma de disponer el plástico y de volverlo a meter a la economía, que eso es el famoso tema de la economía circular. Es que una vez yo extraigo los recursos naturales, después de usarlos no los tiro para que contaminen el medio ambiente, sino que los vuelvo a meter al aparato productivo, y ese cierra el ciclo, y es una economía circular. Y bueno, en Colombia, como lo decía anteriormente, toda la labor empieza, o la de recolección la hace esta cadena de reciclaje, a la cual tenemos que apoyar muchísimo. Y nosotros como personas y como empresarios, como empleados, tenemos acciones muy sencillas y muy poderosas que podemos tomar en pro del medio ambiente y en pro de los recicladores. Y les voy a decir las dos principales. La primera es que hagamos una muy buena separación en la fuente de los residuos aprovechables de los no aprovechables. Esta es una forma en que los residuos terminan en empresas como nosotros, que los recuperamos y los volvemos a meter a la industria. Y no solamente esto, sino que hace el trabajo y la vida de los recicladores mucho más digno. Imagínense cuánto más fácil sería la vida de un reciclador si uno le entrega la bolsa con todo lo que al señor le sirve o a la señora le sirve, y no mezclado con toda la basura que puede salir de una casa. La segunda acción es que prefiramos productos que sean responsables con el medio ambiente y responsables socialmente. En la medida que hagamos eso, nosotros como consumidores, ese es un poder muy grande que tenemos. El mercado se encarga solo de llevar allá las cosas, porque si mi marca no es responsable con el medio ambiente y no es responsable socialmente, pues eventualmente mis consumidores me van a dejar de preferir. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de una oportunidad de negocio, miremoslo de esa manera. Es la forma como los clientes nos van a preferir, y a su vez es la forma como puede haber una economía que sea sostenible. En el caso del plástico, para contestar tu pregunta de lo que aporta a evitar el cambio climático, se estima que por cada tonelada de plástico que se recicle,
se evita que se emita 1 tonelada o casi 1 tonelada de CO2. Entonces hay una relación muy directa y muy importante entre el reciclaje y la huella de carbono. Muchísimas gracias, Mauricio. Y yo, que soy de esta fundación Swiss Contact, que nació donde los suizos muy puntuales, yo veo aquí que el reloj nos dice que ya debemos llegar al fin de este panel y quiero muy rápidamente quizás concluir con los retos que se nos avecinan y que estoy segura muchos de ustedes ya están acometiendo y que estoy casi segura que nos podríamos poner a hablar afuera sobre cada una de sus empresas que está haciendo en términos de sostenibilidad, en términos de inclusión y de la importancia de tener un capital humano pertinente, que tenga las habilidades que requiere el crecimiento y la productividad y la competitividad de Colombia, pero que también esté acorde con todos los nuevos retos de la formación, como son el trabajo remoto, la digitalización, el trabajar en un contexto multigeneracional muy diferente y que vamos a asumir esos retos. Yo ya para finalizar, un comentario final de Adriana y de Mauricio, un consejo para las cámaras de comercio en cómo pueden apoyar este crecimiento sostenible, inclusivo y ayudar a una formación de capital humano pertinente, y cerramos con ustedes dos. Yo diría educación, educación y más educación, y que ustedes como empresarios se involucren en esos procesos. Es muy importante que abran los espacios en sus empresas para que más personas puedan aprender, y a una escala superior a lo que hoy nos ofrece el SENA y con sus aprendices, realmente que podamos recibir a más personas para formarlas en habilidades y competencias. Mi mensaje también sería pensar que la sostenibilidad no solamente hace sentido desde el punto de vista de dejar un mejor planeta para nuestros hijos, sino desde el punto de vista de continuidad de negocio. Entonces pongamos la sostenibilidad como una premisa por esas dos razones. Muchísimas gracias a los panelistas y buena conclusión.